Bienvenidos a Pulso Político, soy Carlos Rabascal. En este domingo 24 de marzo, recordamos, amigos televidentes, una aclaración, hoy no vamos a tratar de política ecuatoriana, ni mucho menos. Vamos a tratar de algo que conmocionó al mundo, sobre todo al mundo católico, primero con la renuncia del Papa Benedicto XVI, el cardenal Ratzinger, y luego con la designación del nuevo Papa, el Papa argentino, el Papa latinoamericano, por primera vez un Papa latinoamericano, el Papa Francisco, quien a partir de su entronización ha generado alguna serie de mensajes que ha causado mucha expectativa en la Iglesia Católica y en el mundo también. Unos dicen, este es el Papa que va a emprender grandes reformas en la Iglesia Católica, otros dicen, Papa latinoamericano, tendrá una gran influencia, incidencia en la geopolítica. Bueno, para analizar sobre estos últimos acontecimientos en cuanto a la designación de Francisco, esperanza para las Américas, hemos invitado a los siguientes personajes. Marcelo Fernández de Córdoba, doctor en jurisprudencia, diplomático de carrera con más de 40 años de servicio, ex embajador del Ecuador en el Vaticano. Federico Sanfeliu, jesuita, exdirector de pastoral de la Universidad Católica del Ecuador, miembro del equipo pastoral jesuita de Solanda. Yatensi Bonilla, PhD en teología, escritor y catedrático universitario, vicepresidente de Semisud, institución educativa cristiana pentecostal. Bueno, le damos la bienvenida entonces a nuestros invitados, tanto a Marcelo Fernández de Córdoba, a Yatensi Bonilla, ya por fin lo pronuncié bien, siempre he tenido complicaciones con tu nombre, sobre todo en el acento, y a Federico, al padre, Federico Sanfeliu. Muchas gracias, caballeros, por estar en este programa, el domingo 24 de marzo, para tratar este tema tan importante para el mundo y para la Iglesia Católica, evidentemente. Los invito entonces a ver un reportaje que hemos preparado que nos sirve para abrir este análisis y este debate. Veamos. Jorge Mario Bergoglio nació en Argentina en el año de 1936, primogénito de 5 hijos de padres inmigrantes italianos. Cuando terminó la secundaria, Bergoglio estudió y se diplomó de técnico químico, siendo solo a sus 21 años que decidió convertirse en sacerdote. Desde finales de la década de 1960, Bergoglio estuvo ligado a integrantes de la agrupación juvenil de resistencia peronista, Guardia del Hierro, misma que formaba parte de un movimiento que intentaba unir fe y política, conocido como Organización Única de Trasvasamiento Generacional, grupo que en los años 70 estuvo enfrentado con las opciones de izquierda. Fue maestro de novicios en Villa Barilari, en San Miguel, en 1972, profesor de la Facultad de Teología, consultor de la provincia y rector del Colegio Massimo. El 31 de julio de 1973 fue elegido provincial de Argentina, cargo que ejerció durante 6 años. Jorge Bergoglio, durante la dictadura argentina de 1976 a 1983, manteniendo el cargo de provincial jesuita, fue vinculado con los secuestros de los sacerdotes Orlando Iorio y Francisco Yalix. Finalmente, la sentencia judicial lo eximió de cualquier culpabilidad, señalando según las evidencias que la actuación del cardenal no tuvo ninguna implicación jurídica. Sin embargo, Rodolfo Iorio, hermano del sacerdote secuestrado en aquellos años, dice que Bergoglio dejó desprotegidos de la autoridad provincial a los 2 raptados, desarmó las pastorales de Villa Miseria y dejó correr injurias sobre ellos. Varios testigos relataron que su actuación durante el proceso de reorganización nacional como sacerdote con poder político no solo no ayudó, sino que perjudicó a numerosos sacerdotes y laicos secuestrados, torturados y desaparecidos. En abril de 2010, su rol en la desaparición de sacerdotes y el apoyo a la represión habría sido confirmado por 5 testimonios: un sacerdote, un ex sacerdote, una teóloga, un seglar de una fraternidad laica que en 1976 denunció en el Vaticano lo que ocurría en la Argentina, y un laico que fue secuestrado junto con 2 sacerdotes. Bergoglio tuvo una reacción indigna ante estas acusaciones y atribuyó al gobierno el escrutinio de sus actos. El 20 de mayo de 1992, Juan Pablo II lo nombró obispo titular de Auca y auxiliar de Buenos Aires. En 1998, Jorge Mario Bergoglio ocupó el cargo de arzobispo de Buenos Aires. En el 2001, el Papa Juan Pablo II lo designó cardenal. En el cónclave del año 2005, Bergoglio como papable fue uno de los candidatos a ocupar el cargo más alto en la Iglesia Católica.
Sin embargo, el religioso elegido fue Joseph Ratzinger, convertido en Benedicto XVI. El 13 de marzo de 2013, el cardenal Bergoglio fue elegido sucesor de Benedicto XVI, a las 19:06 del segundo día del cónclave, en la quinta ronda de votaciones. Así Bergoglio fue convertido en el Papa Francisco. Francisco es el primer Papa de América, perteneciente a la Compañía de Jesús, y aunque en el año de 1969 un tejido fue removido de su pulmón, médicos afirman que el jefe de Estado de la Ciudad del Vaticano goza de buena salud. Más de 130 mandatarios llegaron al Vaticano a felicitar personalmente al Papa Francisco, entre ellos el presidente Rafael Correa. Al terminar la misa inaugural del pontificado de Francisco, el mandatario ecuatoriano, visiblemente emocionado, abrazó al pontífice, le mostró una fotografía y conversó unos minutos. En su visita a Roma, Correa también participó de la entronización del Papa en el Vaticano. Este acontecimiento que vive el mundo lleva diversos análisis y reflexiones en todos los ámbitos, más aún cuando por primera vez en la historia se cuenta con un Papa latinoamericano, y la región vive profundos cambios a nivel de participación activa de los ciudadanos y gobiernos de izquierda que marcan caminos de confrontación con los clásicos poderes. Pulso Político, Javier Rosero. Sin duda, pero estos escándalos terminan restando credibilidad y terminan dañando la reputación de una iglesia. Si nos vamos hace más de 2000 años, Cristo y los discípulos, hubo un Judas. Y por ese Judas no se descalifica a los discípulos, es verdad. Pero cuando ya hablamos de la iglesia contemporánea, Yatensi, estamos hablando de que de pronto la percepción que ha generado la iglesia católica, la iglesia moderna, la iglesia contemporánea, a lo mejor es una iglesia más preocupada por la estructura y menos preocupada por la doctrina de Cristo. Bueno, yo creo que usted tiene toda la razón en su pregunta. Uno de los problemas serios que tiene el catolicismo romano es que no está creciendo. Se habla y de ha que habido una gran deserción. Sí, está perdiendo muchos miembros, e inclusive sacerdotes, que han cambiado su fe o su postura religiosa y yendo a otras posturas cristianas dentro de la gran hermandad cristiana, como los protestantes, luteranos, presbiterianos, pentecostales. Y esto es muy grave, y yo creo que uno de los puntos principales de la agenda de este Papa es precisamente cómo detener la pérdida de miembros dentro del catolicismo romano. Las iglesias protestantes están creciendo en América Latina, y no solamente en América Latina, inclusive en Europa y en África. Esto significa que la doctrina de la Iglesia Católica está casada con la estructura. Es una estructura tan fría, tan medieval, que en la época posmoderna no tiene poder ahora. Porque en la psicología social del hombre posmoderno le gusta una estructura más liviana, más espontánea, más de fe, más de testimonio. Es por menos eso, de templo y más de calle. Exactamente. Quieren vivir un Dios sin la misa, porque la misa es una estructura tan rígida que pierde esa sorpresa del Dios que sorprende en la gente. Entonces, hay toda una revolución religiosa, un fenómeno religioso en el hombre posmoderno que lo obliga a dejar la Iglesia Católica para buscar otro tipo de fe. Y yo creo que el Papa ha empezado un diálogo ecuménico. Siendo cardenal en Buenos Aires, ya empezó a dialogar con los pentecostales, con los evangélicos, para tratar de parar ese flujo de personas que están yendo a otras posturas. Ahora, padre Federico, Benedicto dice, no sé